Lo dijo en la primera hora. Ayer 31 de enero, Diario El Comercio daba cuenta que al menos 400 ecuatorianos residen en Ucrania. Dice la nota, escrita por la colega Karina Sotalín, ante eventuales riesgos de invasión por las tensiones entre Rusia y Ucrania, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana señaló este lunes que se inició el registro de ciudadanos ecuatorianos que residen en ese país europeo. Hasta el momento se han identificado alrededor de 400 compatriotas con quienes se mantiene comunicación permanente, aseguró la Cancillería. A través de la Embajada de Ecuador en Austria, concurrente con Ucrania, la Cancillería ecuatoriana coordina el levantamiento de información, es decir, la verificación de pasaportes y visas vigentes, acciones que se efectúan para la activación de un plan de contingencia de acuerdo con el estado de la situación del territorio ucraniano. Algunos se preguntarán, ¿y por qué estamos hablando de Ucrania? Preguntémosle justamente a una especialista en la materia, la académica Karen Garzón Scherde, que nos atiende telemáticamente y es directora de Relaciones Internacionales de la Universidad SEC. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, buen día. Muy buenos días, Fabricio, Belkis, qué gusto estar esta mañana con ustedes y con quienes nos escuchan. Gracias a usted por atendernos. Explíquenos qué pasa en Ucrania, porque claro, empiezo hablando de los ecuatorianos para un poquito familiarizarnos con el hecho de que hay compatriotas en ese país. Pero ¿por qué nos preocupa Ucrania, doctora? Muchas gracias, Fabricio. Evidentemente existen hoy por hoy dos posturas que han traído nuevamente a la mesa del debate viejas disputas entre Rusia y Occidente. Por un lado tenemos una Ucrania que desea adherirse tanto a la Unión Europea como a la OTAN, mientras que por el otro lado tenemos una Rusia que busca, primero, que no se siga expandiendo la OTAN, peor aún con territorios que fueron antes de la ex Unión Soviética. Y por supuesto también no quiere perder su esfera de influencia con Ucrania, no quiere que Ucrania sea parte de Occidente y que en algún momento, por supuesto, al ser parte de la OTAN, se puedan establecer misiles que tengan un alcance más cercano a Moscú. El panorama es complejo, tomando en consideración que han existido diálogos en los últimos meses, pero que estos diálogos no han calmado las tensiones, sino que países como Estados Unidos han solicitado que sus connacionales salgan de Ucrania, y por supuesto hay otros países que están haciendo lo mismo que Ecuador, y que Ecuador de hecho ha sido un acierto hacerlo, porque así es como se procede. El hecho de saber qué connacionales ecuatorianos están precisamente viviendo hoy por hoy en Ucrania, que tengan sus papeles al día, me refiero a su pasaporte, para que puedan en un eventual caso, que esperemos que no se dé por supuesto, retornar al país o ir a un país cercano. Para analizar este conflicto en Ucrania, hay que hacer referencia a varios elementos. Hay elementos históricos, hay elementos geopolíticos, elementos económicos, principalmente entre Rusia y Estados Unidos. Nosotros recordaremos que Vladimir Putin en el año 2014 anexó su país a la provincia de Crimea. Crimea es una provincia ubicada en el sur de Ucrania, y desde aquel entonces estos dos países, Ucrania y Rusia, han estado enfrentados. Se han desatado unos enfrentamientos en la frontera, donde efectivamente hasta la fecha han muerto varias personas, y esto ha generado también de este enfrentamiento varios desplazamientos, y por supuesto se han ido escalando estas tensiones. Desde el 2014 también ha existido una presencia militar rusa en la zona limítrofe de Ucrania, pero ha existido un incremento de tropas rusas en los últimos meses. Según la OTAN, este incremento de tropas es la mayor acumulación de tropas rusas que ha habido desde años. Paralelamente, Ucrania ha calculado que se trata de alrededor de 100,000 soldados rusos que estarían desplegados en todas las zonas limítrofes entre
Ucrania y Rusia del sur, del este y del noreste. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de ese despliegue? ¿Ese despliegue tiene una razón de ser o es una presencia militar que ha generado un injustificado nerviosismo por parte de Ucrania y por parte de la comunidad internacional, doctora? Precisamente el despliegue de Rusia es lo que se cuestiona hoy por hoy, porque Ucrania es un país soberano, es un país independiente y se están estableciendo negociaciones para su adhesión a la OTAN. Entonces, este accionar de Rusia lo que hace es precisamente de enviar estas tropas, este incremento de tropas en las fronteras entre Rusia y Ucrania, lo que hace es dar una alerta, decir tácitamente que deben prestar atención a la solicitud de Rusia. Esto, por supuesto, contradice cualquier razonamiento, porque como yo les comentaba anteriormente, Ucrania es un país soberano, pero hay unos no negociables para Rusia. Y precisamente el no negociable y dentro de su interés es que exterritorios de la ex Unión Soviética no ingresen a la OTAN, porque recordemos precisamente qué significa la OTAN y la influencia también que tiene en la región. La OTAN es una alianza militar que fue formada en 1949 por 12 países, en ese entonces Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Francia. Sus miembros lo que hacen es buscar ayuda mutua en caso de un ataque armado en contra de cualquier país miembro. Y el objetivo original, cuando fue establecida la OTAN, era precisamente contrarrestar la amenaza de la expansión de la ex Unión Soviética en Europa. Esto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que busca precisamente Rusia es que no se sigan sumando más países a la OTAN, porque desde sus orígenes hasta la actualidad, la OTAN ya suma 30 países miembros. Doctora. Rusia lo que quiere es que no se sume ni Georgia ni Ucrania en la OTAN. Doctora, buenos días. Justamente en este sentido y en términos reales, ¿cuánto podría significar realmente una amenaza Ucrania para Rusia? ¿Solo en el sentido de no seguir fortaleciendo la OTAN como lo explica? Bueno, hay varios elementos que entran en juego, querida Belkis, qué gusto saludarte, y es precisamente que hoy por hoy nosotros debemos medir este conflicto desde el ámbito geopolítico, que fue el que yo les estaba comentando de manera introductoria, pero también hay otros elementos importantes a considerar, y es precisamente que hay una fuerte dependencia del gas natural que exporta Rusia con Europa. Entonces, cualquier acción u omisión por parte de Rusia, por parte de Ucrania, por parte de la Unión Europea que está respaldando las decisiones soberanas de Ucrania, tienen que ser medidas milimétricamente. ¿Y en qué sentido? Rusia ya ha expresado cuáles son sus motivos. Sus motivos son que no se siga expandiendo la OTAN, que Ucrania no entre a la OTAN, y por supuesto para esto ha tomado diferentes medidas que, si bien es cierto, Vladimir Putin ya ha explicado que él no busca una invasión en Ucrania, no hay que descartarlo. Para que exista un enfrentamiento es un tema muy complejo, porque existen varios métodos que nosotros tenemos que primero acudir a ellos, como son alternativas diplomáticas. Si bien es cierto, en los últimos meses ya se han establecido varias reuniones entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, que no han generado precisamente un conflicto, y por eso se está hablando de una posible intervención de Rusia, es muy difícil que esto ocurra precisamente por las consecuencias que tendría un conflicto armado. La diplomacia siempre va a ser el primer insumo, la primera herramienta, la herramienta más importante a la cual puedan acudir los países precisamente para
que no escalen los conflictos y que no haya un enfrentamiento que por supuesto va a traer terribles consecuencias. Ya lo hemos vivido a lo largo de nuestra historia con la Primera, con la Segunda Guerra Mundial, y precisamente la creación de Naciones Unidas es evitar que este tipo de conflictos ocurran. Por eso hay diferentes instancias diplomáticas para que estos conflictos se calmen y se puedan encontrar soluciones, acuerdos entre las diferentes partes. Sí, justamente yo le planteaba la pregunta si todo se reduce únicamente a esta intención de que la OTAN no se siga fortaleciendo, porque en el análisis de estos vínculos históricos, religiosos y culturales que han mantenido ambas naciones, ha sido el mismo Vladimir Putin quien ha manifestado que Rusia no ve a Ucrania como simplemente otro país, sino que rusos y ucranianos los considera un mismo pueblo precisamente por estos lazos históricos que de alguna manera los han unido. Sí, precisamente, bueno, Ucrania es estratégico para Rusia por muchos motivos, no solamente porque fue un ex territorio de la Unión Soviética, sino también porque hay un alto porcentaje de personas que hablan ruso, y esta marca cultural es algo también importante que comparten estos dos países. Y hay otros elementos, por ejemplo, Ucrania es un punto estratégico de conexión entre este y oeste, y también tiene en Crimea una salida directa al Mar Negro. Entonces, este punto estratégico resuena en el centro del tablero geopolítico, precisamente entre este y oeste. Se habla también de otro aspecto muy importante, por lo cual para Vladimir Putin es sustancial Ucrania, y es que a través de Ucrania hay un gasoducto donde precisamente Rusia traslada su gas natural hacia la Unión Europea. Y por supuesto, en el ámbito comercial, esto trae varios beneficios económicos a ambos países. Hay un actor que a mí me gustaría también traerlo a la mesa de discusión, y es Alemania, porque varios países de la Unión Europea han tenido diferentes posturas en este conflicto. O sea, la Unión Europea no ha asumido una postura uniforme como bloque. Exactamente, Fabricio. La Unión Europea no ha tenido una respuesta uniforme, sino que cada uno de los países ha preferido apoyar diferentes elementos. Por ejemplo, Reino Unido, que ya no es parte del bloque, ha enviado diferentes insumos a Ucrania. Francia, a pesar de que ha expresado que apoya a Ucrania, lo que ha primado para Francia, por supuesto, es la diplomacia. Pero Alemania ha tenido un discurso muy interesante, y recordemos precisamente que Alemania es uno de los países que más depende del gas natural de Rusia. Entonces, Alemania ha sido particularmente muy atacado en estas últimas semanas por tener una postura, entre comillas, tibia. ¿Pero por qué es esta postura de Alemania? Alemania cree que no hay que enviar armamentos, que no hay que alimentar una posible guerra, sino que hay que dialogar, hay que lograr acuerdos. Y por supuesto hay muchos países dentro de la Unión Europea que están pensando y han abogado por poner sanciones más duras a las que ya tienen con Rusia desde que Rusia se anexionó Crimea en 2014. Correcto, doctora. Este tema realmente nos queríamos abordarlo para entender un poquito lo que está pasando. A esta hora, y con esto cierro, ¿a esta hora las tensiones están creciendo o más bien están bajando esas tensiones internacionales, doctora? Hoy por hoy lo que se está utilizando es precisamente utilizar otras estrategias dentro de diplomacia. El día de ayer hubo una reunión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde los diferentes países expresaron su preocupación por un posible incremento de este conflicto. Entonces,
Yo creo que, por supuesto, no podemos hacer una predicción, tenemos que analizar el momento, pero sí hay que abogar para que todos los países unan diferentes estrategias, diferentes fuerzas para calmar las tensiones y evidentemente que no exista un conflicto que generaría muchas repercusiones, tendría muchos impactos negativos hacia varios países, no solamente en Ucrania, sino por supuesto hablamos de varios países, porque en caso de que Rusia llegue a atacar Ucrania, que vuelvo a comentarlo, se ha desvirtuado por parte de Vladimir Putin, pero muchos países consideran que ese es el propósito. En caso de que Rusia llegue a atacar Ucrania, pues hay una respuesta inmediata por parte de varios países que ya han expresado su apoyo a Ucrania ante esta eventual ante este eventual ataque de Rusia a Ucrania. Correcto, doctora Karen Garzón. Un tema tan complejo que parece tan lejano, usted nos ha permitido entenderlo de mejor manera desde su conocimiento académico y su experiencia. Gracias, doctora, por el tiempo. Que tenga un buen día. Un gusto, muchísimas gracias y un buen día, Belkis y Fabricio. Buenos días. Gracias a la doctora Karen Garzón Sherdek, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad SEC, conversando aquí en la primera hora sobre el conflicto Ucrania-Rusia. Nos ha explicado por qué se han activado estas tensiones, pero claro, parte de las preocupaciones justamente tienen que ver con la presencia de ecuatorianos. Yo entiendo, tengo una amiga en Ambato, la Pati Mantilla, cuyo hijo, el Tebo, está ya estudiando en Ucrania. Me imagino que Pati debe estar preocupadísima, justamente ella es ambateña, su hijo también es ambateño, y está estudiando, formándose en Ucrania. Entonces deben estar muy preocupados justamente por lo que está pasando allá, y por eso la importancia de esta entrevista. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.